Entonces, vean, nosotros tenemos del tema de transformaciones lineales algunos puntos importantes que hacer. Por ejemplo, aquí yo puse un ejercicio, el uno, con el fin de que se fogueen para el examen. Ojo, nosotros trabajamos transformaciones y siempre ponemos números, ¿verdad? Tenemos x, y, z, la variable, ¿verdad? Las variables para el vector y tenemos el componente de la transformación y siempre es 2x más 3y entre 3, digamos. Eso es lo más complicado que trabajamos. Bueno, necesito que puedan entender cuando hay otras letras, ¿ok? Que esas letras son A, B, C, alfa, beta, una letra K, y en el ejercicio que tengas que averiguar el valor de esa letra, ¿ok? Digamos, calcula el valor de alfa, o cuánto es alfa más beta, o cuánto es alfa por 20 menos beta, porque esa es la manera de nosotros preguntar ahí en mediación y que como que uno corrobore que de verdad hizo todo el proceso, porque si te pongo los puros números de repente y nada más probas como algún tanteo así rápido y lo resolves, y el chiste es que ustedes eh, tengan un proceso ahí, ustedes expliquen, hagan unos cuantos pasos, ¿ok? Entonces, este primer ejemplo que está aquí es de una transformación que va de R2 a R3, ¿ok? Y dice que la transformación, y bueno, aquí me dan toda la explicación. El primer componente es AX menos Y, el segundo componente es BY, y el tercer componente es 2 por X más este número por Y, este número es B más A, está entre paréntesis. Ok, no es más complicado, piensen que son números. Y digamos, aquí lo que quiero es que escriban la matriz que corresponde a esta transformación. Como ya hemos visto que hay otras bases que también se pueden ver vinculadas en el R2 y en el R3, entonces yo aquí les puse que es de la base canónica de R2 a la base canónica de R3. Igual si a mí no me dicen nada de la matriz, nada más me dicen calcula la matriz de T. O sea, es como que nos demos por enterados de que es de base canónica a base canónica, porque el ejercicio no te pone ninguna base y no hay que hacer nada con bases. Entonces, yo les he dicho que esto se puede hacer la separación con X y Y, ¿verdad? Hacer como una factorización. Entonces, también, si ustedes se fijan, si está tirado así en horizontal, que es muy probable para mediación que algunos ejercicios estén en horizontal, fíjate en estos de aquí. Ese es el primer componente, A y menos 1. ¿Ves? Tener la variable X y Y. Entonces es A y menos 1. Ve que aquí te quedó A y menos 1. ¿Cierto? Ves que aquí en la segunda es B por Y. O sea, hay 0x. 0x y B por Y. Entonces ve aquí que te quedó 0x, B por Y. ¿Okay? Como cada columna, digamos que está la columna de la X y esta de la Y. Entonces cada entrada se ve representada aquí como en la fila. También puedes verlo así. Depende, como usted lo entienda mejor, está genial. Y esta otra que dice X y Y, tiene un 2 y tiene un B más A. Entonces hay un 2 y un B más A. Entonces, ya sea factorizando el componente X y el componente Y, que te queden unas columnas y colocas como columnas, o si te fijas en ese detalle de aquí, pues ves que se pueden ir poniendo en horizontal, en orden, ¿verdad? Aquí está la matriz y aquí está la explicación. Este ejercicio no hay que hacer nada, solo quería que supieran que es necesario saber plantear una matriz, así te digan algunos valores alfa, beta, ¿verdad? Que puedas formarlo porque tal vez un ejercicio sea de una matriz que tiene ciertos números y que aquí hay un alfa. Y que de algún modo tenés que hacer operaciones de algo, bueno, y después encontrás que aquí es 4, ¿verdad? Que son iguales dos matrices y entonces ese es el chiste, encontrar que alfa vale 4, ¿verdad? Así es como más o menos planteamos en mediación. Entonces, ese detalle, este uno no tiene ningún ejercicio que hacer, nada más quería que vieran que se puede plantear una matriz, aunque tenga letritas en los coeficientes, esas letras son números reales constantes y que vos vas a descubrirlos. ¿Okay? No, aquí no se sacó A, ni B, ni nada, ¿ok? No es necesario. Ahí que saques factorizado, ni nada, ¿ok? Aquí es, porque ¿para qué repartir las Y? Para nada, ¿ok?
Aquí vos lo que tendrías que hacer es este vector que yo siempre les digo, bueno, de como columna, como columna, como columna. Empezar a separar de acuerdo a cada componente XY. Entonces te queda lo que está por X y lo que está por Y. Entonces fíjate que no necesitas aquí repartir Y, si más bien lo querés sacar a factor común. ¿Ves? Entonces en el primer componente A por X, A. En el segundo 0X y en el tercero 2X. ¿Ves? ¿Ves que es bastante rápido la separación así, en suma de dos vectores? Eh, Voy de nuevo con la Y. Esto tiene menos 1Y en la primera, BY en la segunda y B más AY. Entonces no ocupas repartir la Y, más bien ocupas sacarla a factor común, ¿verdad? A factor común si te vas por este lado, porque vos sabes que planteas la matriz, te queda XY, y la matriz es estas cositas como columnas. A02, que es como he explicado, menos 1B, B más A. Pues que es lo mismo de aquí. Lo que pasa es que si te fijas y aquí en horizontal te queda como más fácil verlo, pues te fijas que en horizontal cada componente, ¿verdad? Cada componente iría a determinar los coeficientes de cada fila, como lo entiendas mejor. Entonces, por eso B más A. Digo B más A por algo, ¿verdad? Digo suma, digo con operacioncitas así, porque puede que eso sea lo que tenés que descubrir en un ejercicio para examen o para tarea. Vamos con el segundo. ¿Está bien? En el segundo, vamos a ver qué puse. Dice una transformación de R2 a R3. Un detalle que hay que saber, pero no es que me lo van a preguntar. La matriz, ¿verdad? Está horrible, perdón. La matriz es, ¿de qué tamaño? 3 por 2. ¿Verdad? Que yo lo comenté en el otro día, pero para que ustedes se fijen sería 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Bueno, me dan una base B que se nota que es de R2. Puede que lo describa. Yo, por ejemplo, no necesitaría poner esto, porque se ve que es de R2, tiene dos componentes cada vector. Ok. Y en este ejercicio en particular me dicen la imagen de cada elemento de la base. ¿Ves? Entonces, puede que me digan base, puede que no me digan nada y que yo calcule primero de que de verdad es una base para el R2, que son linealmente independientes. Eso con solo ver que no son múltiplos, pues listo. Entonces, pueden ponerme muy poquitas palabras, pero bueno, el punto es de que es base, ¿verdad? De que es base para el R2. Digamos que aquí voy a ponerlo como, puede que no lo digan, pero hay maneras de deducirlo, que es base para el R2. Tener la imagen de cada elemento de la base. Entonces te dicen, mucho cuidado, por eso busqué este ejemplo, determine la forma general de T, de la transformación. Entonces, la forma general quiere decir el criterio, es como una función, ¿verdad? Entonces, el criterio de la función. Cuando dice forma general, quiere decir que es en base canónica. Esas fotitos de ahí, por eso se las pasé, no solo como apuntes, sino que no las pierdan. Aquí les puse entre estas cosas, así que pongo la explicación, según yo, ¿verdad? Que sencilla. Entonces, aquí les puse, piden el criterio de T en base canónica. No es que el ejercicio te lo va a decir, te lo estoy poniendo yo aquí, que uno cuando hace el ejercicio tiene que saber que eso es lo que le están pidiendo. Entonces uno dice, ¿cómo hago si no me están dando la base canónica? Me están dando las imágenes de dos vectores y de otra base totalmente. Entonces, ¿cómo transformo yo un problema que tiene la imagen de elementos de otra base, pero convertirlo a la base canónica, y entonces tener la fórmula de la matriz de la transformación? Yo aquí les puse el proceso, ¿está bien? Como les digo, estos son apuntes como si yo estuviera estudiando. Tengo este ejercicio, entonces de una vez apunto qué es lo que hay que hacer y con otro color, porque si estoy en el examen y me sale un ejercicio parecido, yo me voy a mis hojas y me fijo en estos pasos de una vez. Entonces, esto es lo que yo asumo que deberían de hacer, ¿verdad? Aquí el paso 1 es primero escribir XY, o sea, un vector XY, con las letras XY, en R2. Ese estaría en base canónica. Entonces,
Si yo tengo un vector en base canónica, lo convierto, ¿verdad? O puedo hacer eso, convertirlo a base B. Y ya lo que tengo son las coordenadas de él en base B. O sea, serían en este caso dos números, que son como las coordenadas en esta nueva base. Aquí puse entre, ¿verdad? Como comentario, ¿cómo se hace para cambiar de base? Se coloca lo que está en la base como columnas y se saca la inversa, ¿verdad? O sea, la inversa de B, entiéndase cuando pongo como columnas. Ahí está, ya está aquí en 3 palabras. Si ya estudiaste, esto te ubica dónde es, qué tenés que hacer. XY, ok, lo cambio de base. Quiere decir que yo voy a escribir esa inversa que saco de la matriz de cambio de base, ¿verdad? Por XY. Entonces, se escribe ese producto, yo lo estoy viendo como producto ahorita, todo, no sé, medio por ahí. Entonces, esos dos forman un vector de dos componentes, ¿verdad? Y ahí te vas a ver el primer componente y el segundo componente, A1 y A2. Y después escribes esto que está aquí, A1 por T del primer vector que te dijeron, ¿verdad? A2, o sea, la segunda expresión, por la segunda imagen que te dijeron, ¿verdad? T de U2. ¿Verdad? Aquí yo le puse U1 al primer vector y U2 al segundo. Entonces, haces una combinación entre coordenadas e imágenes de los vectores de la base. Y con eso, todo está en XY. Ya voy a ver el chat. Todo está en XY, en términos de XY, y eso te genera como la fórmula de la transformación, ¿ok? En base canónica. Quiere decir, un vector cualquiera en base canónica se convierte a base B para aplicarle esta transformación, ¿verdad? Porque esta transformación está dictada ahorita, pero en base B. Dice Lindsay, profe, esa P-1 es la base que nos da el problema, escribirla completa en Matrix Calc. Ajá. Ah, ok. Recuerden, eso lo tenemos por ahí apuntado. ¿Cómo hago yo para cambiar de base? Okay, cambio de base. Entonces, a mí me dan, yo estoy en la canónica y quiero pasar a la base esta U1, U2. O sea, me dan una base de dos elementos como aquí. Entonces, esos vectores, ¿verdad? Se ponen como columnas. Se pone aquí uno, se pone aquí el otro, y entonces se saca la inversa de eso. Se saca la inversa de eso. Entonces, esa es la matriz de cambiar de base. Entonces, un vector XY en la base canónica, pues, ¿cómo se escribe en la base B? En base B sería escribir XY, las coordenadas que tenga, o si lo hago en general, XY nada más. Y se pone aquí la inversa que sacaste, ¿verdad? Estos dos están aquí como columnas, sacaste una inversa, ¿verdad? Yo le pongo a esa matriz donde yo coloco como columna, yo le llamo B, y sacarle la inversa, entonces me queda B a la menos 1. Una simbología así sencilla. Entonces, estamos pensando de la siguiente manera. De base canónica está el vector XY, ¿okay? Pero tengo que traducir a base B. Entonces, lo que hago aquí para obtener esas dos coordenadas nuevas es agarrar la base, escribir como columna, sacar inversa y multiplicar por XY, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Y ya que tengo esas coordenadas, yo estoy calculando la imagen de XY. ¿Okay? La imagen de XY es la imagen. XY se escribe como coordenada por primer vector, coordenada por segundo vector. Y como la transformación es lineal, saca las constantes y por eso es que les digo que tienen que hacer esta combinación. ¿Okay? Tenemos que hacer la combinación de aplicarle coordenada 1, imagen del primer vector, coordenada 2, imagen del segundo vector. Aquí está escrito el procedimiento, ya vamos a ver el cálculo de todo. No es tan complicado. Por eso les dejé los pasos ahí en verde para que puedan hacerlo.
Vamos con la segunda imagen. Entonces aquí, vean que era sencillo. Me dan la base. Entonces aquí está colocada como columnas. Se saca la inversa. Aquí está la inversa. ¿Por qué así? Ese apunte es importante. Yo les escribí cuando tengo una matriz 2 por 2 y quiero la inversa, queda 1 entre el determinante y aquí en las cuadradas 2 por 2 pasa algo vacilón, es como pasar la D para arriba y la A para abajo, la diagonal, y B cambia de signo y C cambia de signo. ¿Por qué les digo esto? Porque en mediación nosotros tenemos que programar ejercicios y esto es lo más sencillo, programar una 3 por 3 imposible, digamos, sacar un ejercicio con un cálculo de una inversa que yo le tenga que decir al sistema de mediación, porque él no trae las operaciones. Digito una matriz, la inversa es a -1, ¿verdad? No tengo que escribirlo todo. Entonces, estas son muy útiles para nosotros hacer ejercicios. Y entonces, yo les estoy diciendo a ustedes, en mediación, tal vez algunos ejercicios se ven fáciles, porque la matriz es 2 por 2, porque nosotros las hacemos 2 por 2. Entonces, que se pase ese tip, ¿verdad? Que esto es vacilón, igual lo puedes poner en Matrix Calc, como dice la compañera, ¿verdad? O sea, en eso yo no me estreso porque sé que ustedes usan ese recurso. Entonces aquí ves, el cambio de base es aplicar esta matriz. Yo dejé el 1/3 ahí afuera, el 1/3 negativo. Entonces, aquí dice, el vector, voy a acercarlo un poquitito. Aquí habla del vector en base B, el vector genérico, ¿verdad? En general, XY, se escribe en base B como su coordenada XY original por esa matriz al lado izquierdo. Ok, ¿cómo queda esa combinación? Queda en términos de X y de Y. Queda una entrada y otra segunda entrada, ¿ves? Entonces, esta primera entrada, bueno, sí tiene fracción, pero no es lineal, ¿verdad? Aquí no queda X al cuadrado ni nada. Y esta es la otra entrada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 1, si yo tengo el 1, 1, él es 1, 1 en base canónica, ¿cómo se ve en base B? Ok, de acuerdo a esto que está aquí, es agarrar y hacer esa combinación. Entonces, con X y Y haces menos 2X más Y entre 3. Eso te daría menos 1/3. Ya lo puse en vertical, ahí perdonen. Y acá, con 1, 1, 1, 1, 2/3 sería 3/3. ¿Ves? Entonces es en base B. El vector 1, 1, pero en base B es menos 1/3, 2/3. Okay, eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero con X y Y, con las variables X y en general. Entonces, ya que haces eso, tenés aquí las coordenadas a 1 y a 2. Este es el vector de coordenadas. Entonces, haces esto que está explicado. La imagen de un XY en base canónica sería la imagen de su coordenada por el primer vector de la base más su segunda coordenada por el segundo vector de la base. Y como aquí hay una relación lineal, es una transformación lineal, entonces saca las constantes y respeta la suma, ¿verdad? Entonces, constante, imagen de vector, constante, imagen de vector. Entonces, lo que te toca es colocar las cosas. Esto si tiene variable XY, representa un número real. Esto es las imágenes que te dieron. Es un vector. Esta es la otra coordenada. Yo lo hice así muy separado, no puse paréntesis. Tal vez ahí ocupen. Y este es el otro vector. ¿Okay? Esta combinación, bueno, ya me puse a hacerla y entonces es esto. X más Y, X menos Y, 3Y. Esto es importante y si está en la presentación, estoy revisando qué material les había enviado, lo explican diferente.
Me parece que este lo explican diferente. Me gusta más así de multiplicar por una matriz, de estar viendo las cosas así. No sé. Si tienen dudas, pueden preguntar aquí. La pregunta era, ¿cuál es el criterio de la transformación si te doy un vector en base canónica? Pero te hago un enredo primero con otra base. Entonces, tenés que desenvolver eso. Tenés que decir, bueno, un vector en base canónica, cómo se convierte a base B, y entonces ya aplicarle la fórmula de la transformación. Siempre que leer. Este resultado sale, voy a buscar la imagen. Este resultado sale de de los datos que dieron, ¿ok? A vos te daban el dato, la imagen de un vector de la base de menos 1, 1, te daban que el resultado era 0, menos 2, 3. Y te dan la imagen de el otro vector, el que está de segundo va de segundo, todo el proceso. El otro vector era 1, 2. Y te dan la imagen 3 menos 1, 6. Entonces, imagínate, si ya tenés un vector XY, pero en la base B, entonces tenés al vector aquí XY en la base B, y sería como multiplicarlo por una matriz, que es agarrar este y ponerlo de columna, la columna 1 y la columna 2. ¿Ves? Así. Estoy explicando hasta de otra forma ya, como la tercera. ¿Ves? Qué bonito sería si me dieran, si me preguntaran eso, ¿cuál es la matriz de la transformación agarrando un vector en base B? Sería solo decir la matriz, ya, que forma estos dos resultados. Pero no es así. Lo que te dicen es, y si te doy el vector original en base canónica, entonces vos tenés que pensar de canónica pasar a base y de base aplicar T. ¿Ves? Entonces tenés que fijarte qué te dieron, qué te piden y ver cuál es el camino secuencial de hacer eso. Entonces, la transformación de un XY sería aplicar, sí, la matriz, ¿verdad? ¿Pero a quién? Al vector ya cambiado de base, que es XY, y aquí poner B, ¿verdad? La base B como columnas, en orden, ¿verdad? Primer vector, segundo vector, ¿cierto? Hay que sacar la inversa. Así se cambia de base. Esto me hace el cambio de canónica a B. Y esto ya es aplicar la transformación. ¿Ves? Como que todo se me va acumulando aquí al lado izquierdo, pero hay que tener cuidado en el orden en que piden. De canónica, transforma base B, el vector, y luego aplico la transformación. Entonces, por eso quedó esta matriz metida aquí, que antes no estaba. Si vos resolves esta combinación de cosas, estas dos de primero, estas dos, es esto lo que te queda. ¿Ok? Ah, bueno, sí, porque aquí esta matriz inversa es esta que está aquí, con el 1/3 negativo. Entonces, si haces esta operación de la inversa de esta matriz y por XY, te da esto. Y la matriz de la transformación la aplicas y da ya este último resultado. Si usted no me cree, voy a hacerlo un segundito. Es un poquito pequeño. Vamos a irnos a esto de Matrix Calc para que ustedes vean. Me siguen, yo voy a apuntar los datos que acabo de ver. Voy a apuntar B, la que me dieron, la base. Menos 1, 1 y 1, 2, ¿cierto? Esos son los dos vectores que me dieron base B. Saco la inversa. Ok, aquí queda 1/3, si logran ver. Perdón, le estoy poniendo rojos aquí. Quiere que se vea un poquito más grande, no demasiado. Acá está
La inversa es que no tenés ni que calcularla para estos ejercicios, ¿me entiendes? Tienen mucho apoyo aquí en los detalles. Se saca la inversa. Ok, entonces, si tenés un vector XY, ve que voy a poner una matriz más aquí. Aquí voy a poner el vector XY. X y Y para abajo. Voy a hacer eh, esta inversa, la voy a meter aquí en B. Ya la metí aquí para multiplicarlos. Voy a hacer B por C. Esta de aquí, que es la inversa, y XY, para que veas cómo se ve. B por C. ¿Ves aquí? Inversa por XY. ¿Cómo se ve? Esto es las dos coordenadas que están en la imagen. ¿Ves? Y luego dice que apliqué la transformación. Ya teníamos la matriz de la transformación. Voy a ponerla acá. La matriz de la transformación era poner en vertical un 0, un 2 y un menos 3 y poner en vertical el otro resultado, 3 menos 1, 6. Entonces es multiplicar esto, a la izquierda, aquí la inversa y aquí XY. Ángulas todo lo hace esto. Es que, bueno, yo aprendí a usarlo porque yo asumo que ustedes van a ser muy gatos, son gatas muy vivos y van a aquí en el sistema, ¿verdad? Es generación más tecnológica que yo, se supone. Entonces, que ustedes van a buscar como apoyo, ¿verdad? Esta página hace un montón de cosas, ¿ves? Esta es T, esta es la de pasar de base, esta es XY en base canónica, y así debería de quedar, si no me equivoqué, pero se puede ver, no me queda igual, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo un chance para ver qué puse mal. 0,2 menos 3, y menos 1, 6, aplica a estos dos. Un segundo para ver. Que no me queda ahí. Por ser era esta. Esta está bien, voy a ponerla, pegarla en B. Aquí está pegada. Y esta es la matriz de... Ah, no, es que esta no es... A ver. Sí, estaría bien. Bueno, voy a revisar porque... voy a ser sincera, ese último paso yo no lo hice. Vamos, voy a hacerlo. ¿Está bien? No mata hacerlo. Voy a revisarlo. A ver por qué no me está dando según lo que tengo en la imagencita que les enseñé. Voy a ver si es que tiene un error y lo cambiamos. Entonces, esto era la coordenada, esta es la imagen del vector, esta es la otra coordenada y esto es el otro vector. Porque si es así, lo corrijo. ¿Está bien? Vamos a ver. Esto es la primer componente, es toda la fracción por 0 más toda la fracción por 3. Entonces, arriba es x más y entre 3 por 3, queda x más y. Está bien. La segunda, la de aquí, multiplico menos 2 por menos 2x más y entre 3. Y la segunda aquí sería menos 1, x más y entre 3. Como es entre 3, se pone un entre 3 y hago la operación de arriba, que sería 4x menos 2y menos x menos y. Esta cosa quedan 3x. Esta cosa quedan menos 3y entre 3
Se cancelan los 3 porque lo saco a factor común, queda x menos y. Algo escribí mal en la matriz, entonces. Creo que es que escribí mal el orden. Estaría raro. Bueno, ahorita reviso, seguro es que la T va al otro lado. No me fijé. Y la última, digamos que perdí, con el 3 y el 6. Donde multiplico fracción entre 3 por 3 queda la parte de arriba. Y cuando multiplico fracción entre 3 por 6, me queda por 2. El numerador por 2, porque 6 entre 3 da 2. Y me quedaría menos 2xy, 2xy, me queda... A ver. Ajá, me queda, esto se cancela y queda 2y. Ahora me queda 2y, ¿qué otra cosa? Voy a fijarme porque creo que esto está explicado en la presentación. ¿Está bien? Voy a ver por qué aquí no me calza. Vamos a dejarlo por el Profe, momento ahí porque tampoco quiero quedarme dándole vueltas a algo que por qué no me da un número. Vamos a repasar el proceso. Vamos con la imagen. Y, ¿ok? Puede ser que algún signo aquí apunte mal. Es muy posible. Vamos a seguir aquí. Entonces teníamos la matriz, se pone la inversa, ¿ok? Aquí está la inversa. Ah, es que aquí tiene un menos afuera. Tal vez el menos no lo puse bien, algo así, algo pasó con el menos. Y entonces multiplico toda la matriz por XY, ¿ok? La de cambio de base. Entonces tengo las coordenadas. Ya que tengo las coordenadas en esa base, me baso en esto, ¿ok? Que es la imagen de un XY, es la imagen de esa combinación lineal que significa XY, pero en otra base. Las constantes o coordenadas salen y quedan las imágenes de cada vector de la base. Entonces, cada coordenada queda fuera multiplicando, cada imagen se pone qué vector es, se hace la combinación y te da un resultado, un vector final. Yo voy a revisar por qué este no me calza. Tiene que haber algún problema de un signo. ¿Okay? Está extraño que aquí puse 3, ya me dio 2 y en el sistema ahí de Matrix Calc me da un 4. Entonces, 4. Por ahí algo me daba 4. Pero se entiende el proceso. Vector se pasa a base que no es canónica y de ahí se aplica T, se aplica la transformación. Un orden, ese es el único orden, no puede que te salga otro orden totalmente diferente. Okay. Entonces cada vez tienes que preguntarte cuál base te dan, cuál te piden y nada más. Entonces, este es otro ejercicio. Vamos a chequearlo. Dice aquí, la transformación es de R2 en R2. Hay que tener cuidado. ¿Okay? Por lo menos un ejercicio tiene que venir con esa lógica de que los dos espacios vectoriales V y W son el mismo. ¿Okay? Y entonces me van a hablar de bases. Ya puede que me digan una sola base o dos bases diferentes. Y entonces me piden que traduzca. ¿Está bien? Tal vez que un vector en base B, ¿cuál es la imagen? Pero en base canónica, entonces, ¿verdad? Juegan un poquito con las bases. Yo diría que tal vez venga alguno con dos diferentes bases que no sean la canónica. Y que te digan la transformación, pero si agarro un vector de base B1 y quiero el resultado, pero en base B2, entonces tengo que estar haciendo esa conversión antes, si es en el dominio que me hablan, o después, si es en las imágenes que quieren que quede con una base diferente a la canónica. Entonces aquí
Vemos la transformación y dice de R2 en R2, la transformación es XY, como que la forma general canónica sería 12x más 10y, menos 15x menos 13y. Esas son las dos componentes. De canónica a canónica. Esa es la forma general, la más básica. Ahora quiere que calcule, yo lo puse así con la simbología que se utiliza, que es la matriz T de la transformación de base B a base canónica. O sea, yo el dominio, los elementos del dominio los quiero traducir en base B para luego calcular la imagen y ya, no volver a traducir. ¿Ok? Entonces, en el examen esto saldría como con palabras porque fue el único consenso al que llegamos porque hay mucha simbología diferente. ¿Okay? Entonces, si agarras de un libro, un folleto, fíjate, porque esto así significa de B, de base B a base canónica. O sea, la preimagen o el dominio en base B y las imágenes o los resultados en base canónica. ¿Okay? Entonces, aquí hay que saber qué es la preimagen la que yo tengo que transformar, ¿verdad? Si necesito la matriz o algo, tengo que transformar en cambiar de base y luego aplicar la matriz T. Entonces, aquí yo les puse, nos dan T en base canónica, calculo la matriz en base canónica, necesitamos pasar XY a base B y luego multiplicar por la matriz T. Aquí están los pasos, no le puse pasos, pero ya sabes qué hacer si te sale un ejemplo igual. ¿Ves? Que la transformación la piden de base B a canónica. Así. Entonces ya tienen los pasos escritos. Ejemplo, la transformación de XY ordinario, normal, sería la matriz T por XY. Pero entonces yo quiero hacer lo siguiente. Tener al vector XY, pasarlo a base B y ya ahí con eso como que construir la matriz, que esa es la que me diría cómo se pasa de B a canónica. O sea, fusionando, digamos, la parte de cambiar a base B y la matriz que yo veo con solo acomodar estos números, ¿verdad? Los números que vienen en la transformación. Entonces, está la T sencilla, está la matriz de cambiar de base y yo compongo con mucho cuidado, ¿verdad? Tengo que fijarme en el orden. Entonces, repito, vamos a borrar todo. Aquí el orden es el XY, le aplico la transformación en base canónica. Ahora, el XY se pasa a base B y se le aplica la transformación y entonces ya obtendría el resultado de base B a base canónica. Entonces, ahí lo es XY, ¿verdad? Es como para que entiendan. Esta matriz que forman ellos dos sería la matriz que yo estoy buscando. ¿Verdad? Entonces, aquí viene, ¿verdad? ¿Ves? Aquí está XY, aquí está el resultado de la matriz. La matriz es 12, 10, menos 15 y menos 13. Perdonen si no se ve bien porque lo repinté con color que no funciona. Menos 15 y menos 13. Entonces, esto sería la matriz en base canónica. Ok, entonces, esta es la matriz de cambio de base. Aquí se calcula. Aquí, ¿qué estoy usando? Estoy usando ese resultado que se los puse en otro color, porque las matrices los colores son importantes, ¿verdad? Como para mediación. Igual ustedes, Matrix Calc, ya lo hacen. Me da, se supone, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1. Esta es la de cambiar y base. Entonces, la matriz T que agarra elementos de B y los resultados los da en canónica, sería esta matriz resultado, esta de aquí. Entonces, esta es la respuesta que nosotros tenemos que colocar.
¿Se entiende más o menos? Vamos este, yo creo que no estaba. Un segundito para buscarlo en el folder mío. Aquí te puedes fijar, por ejemplo, la transformación es de R4 en R3. ¿Ok? Vamos a calcular cómo se ve la matriz, pero que agarra elementos de B1 y los pasa a elementos de B2. No es tan complicado porque de confundirse o algo porque de las bases son diferentes porque son espacios diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la transformación, no viene el criterio de ella, la fórmula, pero te dice la imagen de cada vector. Entonces nos vamos a ir por ahí. Bueno, si yo tengo la imagen de cada vector de la base, ¿verdad? De la base, aquí, no lo apunté, pues, tal vez lo digo más adelante. Este U1, U2, U3 y U4 son estos de acá. U1, U2, U3 y U4, los de la base que me dan del dominio. Entonces tengo la imagen de cada uno de esos elementos del dominio. Entonces la forma más rápida es, para saber de B1 a canónica, si tengo las imágenes, entonces ponerlas como columnas. ¿Okay? Entonces, antes de cualquier cosa, por ejemplo, para mí es más recomendable esto. Lo que pasa es que a uno se le ocurre, perdón, lo que pasa es que a uno se le ocurre si le dan la imagen de los vectores. Digamos que no te dan la imagen, sino que te dan el criterio de la transformación. Calcula la imagen de cada elemento de la base. Es más fácil y ponerlos como columnas, ¿verdad? Aquí como sale. Ve, aquí dice, la transformación de B1 a C, ¿verdad? La matriz de T de B1 a C. C es la canónica de R3. Entonces lo que hago es escribir, por ejemplo, aquí, esto está acá, ¿verdad? Estas son las imágenes. Este es T del primer vector, T del segundo, T del tercero y T del cuarto. ¿Verdad? Son estas. Que están aquí, están puestas como columnas. Y esa es de B1 a canónica. Ahora, si yo tengo de, para ver qué más iba a hacer aquí, creo que de B1 a B2. Déjenme para ver cómo era la siguiente imagen. Esta es la 4. Entonces estamos haciendo primero de B1 a canónica. Y luego vamos a hacer de B1 a B2. A ver la imagen. Aquí está. Entonces, de B1 a B2, aquí termina el ejercicio. Y ya, fin. Ahora, si yo quiero saber de B1 a B2, entonces lo que me falta es, a partir de solo poner columnas, que es algo sencillo, yo no quiero mis resultados en la canónica, quiero los resultados en otra base. Entonces es multiplicar por esa inversa aquí al lado izquierdo. Entonces, la base 2 se escribe como columnas, se le saca inversa esa matriz, digamos que con matrix tal, le da una matriz, este es el resultado, esta es la de cambio de base. ¿Sí? La de cambio de base, entonces pones la transformación que va a dar resultados en canónica y luego cambiar de base aquí al lado izquierdo, cambiar a base 2. Entonces, ya eso, juntas las dos multiplicadas, forman una matriz, que esa es la matriz de pasar de B1 a B2. Entonces, aquí es de B1 a B2, de abajo para arriba. Nosotros en el examen lo vamos a redactar con palabras. Me parece más fácil así planteado con el producto, creo que se explica diferente en la presentación.
Y pues nada más, ¿verdad? Vamos a ver qué otro hacemos. Ah, bueno, este es otro tema que tenemos que ver en transformaciones. En transformaciones lineales existe la composición de dos funciones. Ahí la pregunta es, ¿ustedes tuvieron precálculo o ya vieron cálculo? ¿Ya vieron componer dos funciones? Me comentan, por favor. Entonces ya vieron que una función puede dar un resultado y ese resultado le aplico otra función. ¿Está bien? Es posible. Entonces, aquí tenemos lo mismo, son transformaciones lineales, de espacios vectoriales a espacios vectoriales. Es una idea bastante general, pero podemos aplicar lo mismo. Algunos compañeros tuvieron problemas porque los alumnos de todo no se acordaban de esa parte de la vida, ¿verdad? Pero yo me puedo tratar de ubicar aquí. Esto es un espacio vectorial y este es otro espacio vectorial y yo puedo pensar en la primera transformación, que digamos que se llama V. Aquí voy a decir T y S, está bien porque ya me embarqué con estas letras. Entonces yo puedo tener aquí un vectorcillo y la imagen es otro vector. Entonces cada uno de su mundo, digamos que este es R2 y este es R3. Y aparte, después de ese resultado, aplicar otra transformación lineal. Entonces, aquí W, no sé, Y, no sé, ¿verdad? Estos son espacios vectoriales. La imagen todavía sea otro resultado más, un vector Y. Entonces, la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Eso sería como un teorema que tenés que leer. Y en sí, nosotros vamos a hablar de la relación que tienen las matrices de estas transformaciones en Rn, Rm, que son los espacios vectoriales que más estamos trabajando. Podríamos hablar de polinomios, de otros ejemplos, pero digamos, para hacerlo más simple, se ha decidido solo como trabajar eso. Y es lo clásico que se trabaja. Entonces, ustedes deben primero, bueno, organizarse. Si el ejercicio expresa una composición, tener cuidado en el orden en que lo expresa. Por ejemplo, gráficamente nunca nos lo ponen en los ejercicios, ¿verdad? Esto es solo para comprender. Y aquí se ve que a la izquierda está la que primero se aplica y a la derecha la segunda que se aplica. Eso lo vamos a borrar porque no lo usamos a nivel de ejercicios. A nivel de ejercicios a mí me redactan eh, el criterio y me explican, ¿verdad? Las funciones y tal vez me pueden explicar así. S de V es U o V. O sea, S es la composición. ¿Qué se aplica aquí primero? De primero la que está a la derecha y de segunda la que está a la izquierda. Así es el orden. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el dominio de U? Es el mundo de las imágenes de la primera transformación. ¿Ves? Entonces, U ya toma un resultado preprocesado por la primera transformación. ¿Ves? Entonces, la primera es la que está más cerca del vector y la segunda la que está más lejos. Si uno no domina la composición de funciones, pues se le olvida eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay que saber el orden en que aparece aquí, tener cuidado aquí con qué transformación me escriben de primero, de repente me ponen U y aquí V y ya con eso me quedó el ejercicio al revés. De fijarse con cuidadito, ¿verdad? No asumir que todos se lo dan en orden, siempre chequear, ¿verdad? Sobre todo en examen. Entonces, hay una relación aquí que es un teorema, ¿verdad?
Ya saben que yo puse ejemplos, no me vine a leer todos los teoremas. En la presentación están por si quieren ahí leer, como de una manera más cruda, ¿verdad? Más rigurosa. Yo aquí lo que quiero es plantear que S es la composición de dos y entonces sus matrices se relacionan, que es esta relación que está aquí. Y no vamos a hablar de cambios de base. Para examen solo lo vamos a hacer con base canónica. Porque ya sería meterle una matriz más ahí multiplicando en algún lado y no queremos como complicarla más. ¿Ves? Entonces aquí vos decís, la matriz de la composición es el resultado de multiplicar las dos matrices de cada una de las transformaciones. ¿En qué orden? Bueno, me fijo qué me dijeron aquí. Si es U, V, entonces va U por V. ¿Ya? Es muy sencillo, ¿ok? Yo creo que es la pregunta más fácil que puede haber en el examen, por ejemplo. Porque como vamos a trabajar con base canónica, va a ser sencillo. ¿Qué es lo que te toca? Dominar algo que vas para toda la sección de transformaciones lineales. De construir esto que está aquí, ¿verdad? Y pasarlo a matriz. Entonces vean que voy a hacerlo en un solo paso. Ustedes saben que se pone X, Y, que el dominio es un XY. Entonces aquí XY. Matriz, bueno, me lo escribieron en horizontal. Digamos que en el examen viene en horizontal, no sé. Dice X, una X menos 2Y. Una X menos 2Y. 0X, 3Y. 0X, 3Y. Y la última, 2X menos 5Y. 2X menos 5Y. Si usted no confía en eso, usted, porque tal vez no se acuerda si iba en horizontal, vertical o qué, si usted lo hace así, nada más, pues verifica, hace esto por esto, me daría lo primero, lo de arriba. Y se fija si es la primer componente. ¿Verdad? Esta por esta me daría la segunda, que aquí está escrito horizontal, pero es el segundo componente. Y este por el vector te daría la tercera, y es este tercer componente. Está escrito horizontal y nos funciona como para escribir rapidito esto. O se paran sacando a factor X y sacando factor Y. Se pone como columnas. Cualquiera de las dos formas. Pero esto es lo más elemental. Vean que si lo vemos así horizontal es bien rapidito escribirlo. Entonces, eso haces con las dos y lo que haces es agarrar las matrices y multiplicarlas. ¿Verdad? Y eso ya lo hace Matrix Calc. Ve esta que está aquí. Esta que está aquí vamos a escribirla acá. Sería, agarra X, Y, Z. Entonces yo sé que es por X, Y, Z. Entonces yo sé que ya son de 3 contra 3. 3 contra 3, 3 contra 3, no sé cuántas. Entonces, en la primera fila tienen que ir tres cosas y solo hay menos Z. Entonces es 0, 0 menos 1. En el segundo hay X más Y. Entonces, X, Y, 0, Z. Y en el último componente, en la última fila, hay una Z. Entonces sería 0, 0, 1. ¿Ves? Entonces, con este ejemplo te ayudas un montón porque entonces ya sabes que es multiplicar esas dos matrices, U por V, y ese es el resultado. Entonces, ¿cómo se puede preguntar para el examen? Ahí va el spoiler, ¿verdad? Pongan atención porque ya es que ya vine el examen. Tengo que decirles así para que se motiven. Ejemplo, yo vengo y digo en, en el examen, digo que ese es es una transformación y te digo todo el criterio. Bueno, vos sacas de ahí, por ejemplo, un menos 2, un 5, un alfa, un beta, un 2 y un menos 5. ¿Me entienden? Aquí les doy el criterio, como en el primer ejercicio de toda la clase de hoy. Vos lo traducís la matriz y tiene alfas y betas. Y eso es una sección, ahí termina esa parte. La otra parte es sacar la matriz de U de V y multiplicarlas. Y como S es igual que la composición, entonces vas a igualar la matriz del resultado de multiplicar las matrices y la matriz que lograste hacer en estudiar el criterio de S.
Entonces, ¿quién es alfa y beta? Bueno, de ahí igualadas, alfa y beta es 1 y 1. Entonces, si yo te pregunto quién es alfa, puedes decir que 1. ¿Quién es beta? Vale 1. O cuánto es alfa más beta, por ejemplo, es 2, ¿verdad? Lo que sea que uno les ponga que complete, pero es simplemente un pretexto para que ustedes desmenucen quién es una transformación, cuál es la otra, cuáles son sus matrices y escribir la multiplicación en orden correcto, ¿verdad? Digamos que para examen queda un ejercicio muy sencillo, que es hacer una multiplicación de matrices. Entonces, este es como para ejercicio de examen, ¿verdad? Con el agregado de esos alfa y beta que tenemos que poner por el asunto de mediación. Es así, la composición es esta. Esta es la matriz. Y si me pidieran el criterio de la transformación esta, de la composición, porque no me lo dan, entonces matriz por XY, pues ya eso es. Depende de lo que me pidan. ¿Me piden la matriz o me piden el criterio? Pero yo lo saco a partir de las dos transformaciones previas. ¿Okay? Aquí les puse el resultado que no entra la composición de transformaciones de una base a otra. Como es una composición, tiene tres conjuntos donde hace parada, digamos, que estos que dibujamos. Eh, una composición de S y de T es así. Y aquí está la primera transformación S, y la segunda es T, y aquí hay una base B1, y aquí hay una base B2, y aquí hay una base B3. Entonces, aquí lo que se te explica es que la matriz de la composición desde B1 a B3, la composición es hacer así. Sí, asocia B1 a B3. Dice que la puedes sacar, digamos, si son bases que no son canónicas, lo haces por pedazos, igual, T por S, o sea, la multiplicación de matrices, solo que te fijas, vas a tener que aclarar que S es de B1 a B2 y T es de B2 a B3. Entonces, te pone T por S, S va, la primera, de B1 a B2, de B1 a B2, y T es otra matriz y va de B2 a B3. Entonces, la combinación de ellas dos es la composición desde B1 hasta B3. Ahí está explicando si son bases diferentes, pues te toca pelearte con todo, con esos cambiecillos a bases que no son canónicas. Pero para fines del examen no entra, ¿verdad? Entonces, nada más lo dejo aquí escrito en verde y no tienen que repasarlo, digamos. Entonces, para que pongan ahí atención. Hasta aquí, ¿cómo van con todo? Un ejercicio para examen de qué rato ya se lo pueden enseñar. Igual yo les voy a seguir pasando ejercicios. Voy a revisar ese detalle en ese que hice, por si acaso, a ver si es que yo cometí un error o algo de algún cálculo. Esto es de nulidad, de imagen. Esta es como otra sección de la materia, pero es bastante sencillo lo que vamos a aplicar. ¿Está bien? Yo aquí les puse las definiciones como resumidas. Digamos que en la presentación ya las leíste. Entonces, aquí deberías de ver lo siguiente. ¿Qué es en transformaciones el núcleo de una transformación? ¿Sí? Fíjate. Está. Un segundito, porque es que se me pegan aquí los botoncitos de... No logran ver el puntito rojo bien, ¿verdad? Bueno, si no rayo y ya. Ahí está. El núcleo es cuáles vectores tienen imagen cero. ¿Ok? Nosotros en las transformaciones tenemos que el cero hace pareja con cero. La imagen de cero es cero. Pero hay transformaciones
que tienen otros vectores diferentes de 0, otros aquí, yo dibujé varios, que también van para 0. Y viera que forman un espacio vectorial, un subespacio sería. Como son elementos del dominio, por así decirlo, es un subespacio del dominio. Ese es el núcleo, ¿ok? La dimensión de ese espacio se dice nulidad. ¿Okay? Se dice nulidad, la nulidad de T. Es como de qué tamaño es todo lo que se anula cuando aplico T, ¿verdad? T es una transformación que cada vector le toca una imagen diferente, o hay un par de vectores que van para 0 y entonces se traen abajo infinita cantidad de vectores hacia 0. Porque si tengo dos vectores, tengo un vector V diferente de 0, que la imagen es 0, ¿qué pasa con alfa por V? Sería alfa por la imagen de V, que es 0. Alfa por 0. Entonces, un vector se trae infinitos vectores. Y ya si hay dos linealmente independientes, que la imagen es 0, pues se trae a infinitos también, pero como que es un espacio de dimensión 2. Y así sucesivamente. Entonces, yo voy a pensar en núcleo, es el conjunto del dominio que se le asigna 0 como imagen. Es un espacio vectorial, tiene dimensión. Si simplemente el 0 hace pareja con 0, esto es ese espacio vectorial, ¿verdad? Y recordar que la dimensión se asigna como 0, porque es un solo vector. Pero si ya me sale un vector diferente de 0, se trae y ya es dimensión 1, 2, 3, no sabemos. Hola, mamá. Hola. Tengo un segundito. Un momentito. Ya vienen más adelante. Ya ahí está grabando. Cualquier cosa me escriben por el chat. Perdón. La imagen, ¿verdad? De una transformación es todo tipo de resultado de aplicar la transformación a un vector del dominio. Que es en funciones, nosotros le decimos el rango, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de la función? Y uno sacaba con la gráfica o algo. Entonces, aquí se le dice la imagen de la transformación. ¿Cuál es el conjunto de imágenes? Entonces es todo vector W que vive en el mundo de los resultados, del codominio, digamos, eh, todo ese que tiene una X, que tiene preimagen, tal que la imagen de ese X es W. ¿Okay? Entonces aquí les hice el dibujo, digamos que es este. Aquí dice, perdonen porque ya me está como equivocando al apuntar. Ves que pueden haber un montón de X en el dominio. Y puede que muchos vayan al mismo vector, como con el 0, ¿verdad? Ahí. Y un montón que no van con el 0, van con otros vectores. Y todos esos resultados posibles forman un gran conjunto, un conjunto infinito. Digamos. ¿Está bien? Esto es la imagen. Es un subconjunto de W, de ese subespacio vectorial. Y forma un espacio vectorial también. Entonces se dice que es subespacio de W. Entonces, son dos subespacios, uno de un mundo y otro de otro. Uno de preimágenes y uno de imágenes, pongámoslo así. Y a mí me pueden preguntar la dimensión de ellos. O cada uno tiene asociada una dimensión. Entonces, hay una relación entre la nulidad y el rango, que son las dimensiones de estos dos. Entonces, aquí está resumido, ¿verdad? Pueden leer en la presentación con todos los símbolos que necesiten, pero ahí dice que el rango más la nulidad es igual a la dimensión del dominio de V. Okay, entonces, la dimensión de la imagen más la dimensión de la nulidad se complementan y forman la dimensión de V. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la nulidad de 0, es decir, que solo el vector 0, 0 del dominio, se asocia con el 0 del codominio, solamente, entonces, toda la imagen de V
se copia aquí en W, ¿verdad? Digamos, toda la imagen de V es todo W y el 0 con el 0. Entonces, la dimensión de V, digamos que era N, se le hereda a W. W también tiene la misma dimensión porque hay como parejas, ¿ves? Entonces, la dimensión de W sería N, porque sería la imagen más más la nulidad. La nulidad es ninguna, dimensión 0, porque solo el 0 tiene imagen. Y por aquí la imagen tendría dimensión n. 0 más n es n, que es la dimensión del dominio. Es como un complemento. Un ejemplo que no sea así tan extremo es, digamos que yo tengo un dominio en el que un vector diferente del 0, ¿verdad? Tiene imagen 0. Y entonces todos los que son combinación de él, múltiplos de él, y entonces al final la dimensión es 1. La nulidad, ¿ok? La nulidad, para ponerlo rápido. Es solo 1, ok. Porque es solo un vector, digamos el 1, 1, y sus múltiplos, todos esos van a ser. Y todos los otros vectores, digamos que aquí que la dimensión de V sea 3, entonces tengo dimensión 1 para la nulidad. Queda decir, por así decirlo, dimensión 2 para repartir. Y eso, todo eso tiene imagen, ¿verdad? O sea, un espacio de dimensión 2, un subespacio del espacio grande del dominio, tiene imagen. Y ya no, digamos, cada vector diferente, pues tendrá imagen diferente. Y entonces me crea aquí una copia de la dimensión 2. Entonces, pues, y esto es la dimensión de las imágenes, o sea, el rango. Como intuitivamente, como para dejarles así una idea. Si la dimensión de la nulidad es 1, me queda n menos la nulidad para repartirle al rango. ¿Ves? Que ahí lo tenga un poquito analizado. ¿Qué hago cuando me pidan algo de la nulidad o de la imagen? Me fijo, si me dicen, ¿quién es la nulidad de T? Explíqueme, deme una base, dígame qué vectores combinados linealmente. Entonces usted lo que plantea es esto de aquí. Como les dije, yo ya, de todo lo que está en la presentación, esto sería el resumen. Se pone la matriz de la transformación y se pone el vector 0 porque yo quiero obtener eso. Yo quiero obtener, para ponerlo así, T por V igual a 0. T es una matriz, digamos que en base canónica. ¿Okay? V igual a 0. Este 0 es del espacio W de imágenes. Entonces, ¿cómo hago para resolver un problema de esto, de matriz por vector igual a 0? Es como resolver un sistema homogéneo, ¿verdad? Recuerdan que poníamos la matriz y se aumentaba con ceros y ya se resolvía. Básicamente sacar aquí, como producir esta matriz, ¿verdad? Tratar de hacer la identidad si es cuadrada y si no, pues nada más ir reduciendo. Okay. Cuando usted reduce, por Gauss-Jordan, usted encuentra cómo son las soluciones, separa los parámetros y ya obtiene una base, que ya eso es materia vieja. ¿Ves? Por eso no le hice mucha cosa aquí. Si quiero la nulidad, es plantear matriz de la transformación aumentada con ceros. Y si quiero estudiar la imagen de T, la imagen de la transformación, es qué tipo de vector voy a obtener de resultado. O sea, no voy a forzar a que sea 0, sino que voy a forzar, o sea, poner A, B, C, D, que sea lo que Dios quiera. O sea, vamos a estudiar qué pasa si yo quiero obtener un resultado A, B, C, D. ¿Tiene solución el problema? No tiene, me da una contradicción, hay una restricción específica, y entonces así yo obtengo la imagen de T. La imagen de T sería poner la matriz de T igualada a letritas, ya sea X, Y, Z. Yo prefiero usar A, B, C, D, para que no se confunda con el vector que siempre escribimos V, ¿verdad? Sí. Quiero que me dé un W, entonces yo quiero poner la transformación, poner W aquí y encontrar cómo tiene que ser V. ¿Existe o no existe? Porque V es la preimagen que quiero buscar.
Esta hojita es de teoría y vamos con la siguiente. Yo aquí puse, por si no recuerdan, qué es inyectividad y sobreyectividad, porque es importante, ¿verdad? Esos dos conceptos. Aquí donde se aplica en álgebra es muy sencillo, pero yo les puse esto para que tal vez recuerden en el colegio cómo se utiliza. ¿Está bien? Entonces, vamos a pensar que tenemos a las personas en el dominio, digamos nosotros, y a las fechas del calendario, digamos que de un mes completo o del calendario de todo el año. Entonces nosotros, perdonen, es que necesito hacer algo aquí con el celular. Entonces, ok, digamos que la función es a cada persona le asocio su fecha de nacimiento, su cumpleaños. ¿Ok? Digamos que todo el mundo sabe cuándo cumpleaños y demás. Entonces, bajo esa función, este es un ejemplo, ¿verdad? Para saber qué es inyectivo y qué es sobreyectivo. Bajo esta función, F es inyectiva así, como por ejemplo, perdonen porque se ve así como muy extraño, pero es un ejemplito para que uno lo recuerde. Es como cuando, en este caso, digamos que no hayan gemelos, ni gente que repita fecha de nacimiento. Entonces, digamos que nosotros conversamos y vemos que todos tenemos una fecha diferente. Entonces, esa función sería inyectiva. Por ejemplo, digamos que alguien cumple el 12 de diciembre y alguien cumple el 5 de mayo y alguien cumple el 9 de junio, ¿verdad? Entonces todos cumplen en fechas diferentes. Entonces, como no hay una repetición. Entonces, inyectividad quiere decir que para cada elemento del dominio la imagen sea diferente. Entonces, con vectores, bueno, si V1 es diferente de V2, entonces la transformación de V1 es diferente a la transformación de V2. ¿Okay? Eso es de cálculo, pero no sé si me han llevado a precálculo. Y sobreyectividad es, digamos que de todas las fechas que tenemos aquí apuntadas, digamos que de un mes completo, eh, para cada día celebramos un cumpleaños. Para cada día hay alguien que cumple años en esa fecha. Quiere decir que para cada fecha que tenemos apuntada, digamos que el 1 de enero, el 20 de diciembre, y tenemos el 5 de mayo otra vez. Entonces, que para cada fecha que tenemos, aquí hay alguien que cumple ese día, ¿verdad? Como si hacemos un tablero y ponemos la fechita de cada uno, quién es el cumpleañero de cada día, pues se llena. ¿Okay? Pues como que cada fecha tiene una persona. Eso es sobreyectividad, que para cada elemento del codominio hay una preimagen. Entonces se escribe matemáticamente así, para todo W en ese subespacio, tenemos o existe un vector en el dominio, ¿verdad? En el espacio de salida, tal que la imagen del vector del dominio es el W, que está en el subespacio, en el de llegada. ¿Okay? Ven que esto es como muy crudo, no sé si lo han visto así, en el cole tal vez si uno vio estos dos conceptos los ve muy intuitivos, ¿verdad? Entonces es una conexión. Este ejemplo de aquí es como del libro de Porras y Gamboa de cuarto año, ¿ok? Es una cosa así, cuando empiezan a ver funciones y después te explican qué es inyectividad y sobreyectividad, digamos que es el ejemplo que a mí se me ocurre que es más fácil de memorizar, ¿ok? Entonces, como en una función que relaciona personas con fechas, si no hay gemelos, pongámoslo así, si no hay personas que repiten fecha, ese tipo de cosas se llama función inyectiva. Ahora, si yo tengo el calendario y lo tengo lleno de cumpleañeros, eso es una función sobreyectiva, un ejemplo de función sobreyectiva, que es que cada elemento de la imagen tiene preimagen. Cada día del calendario le tenemos un cumpleañero. Y cada persona que cumpla diferente día quiere decir que
porque siempre hay fiesta, ¿verdad? Quiere decir que es inyectiva. Y las dos cosas juntas se dice biyección, ¿verdad? Biyectividad, que sería tener el calendario completo con un cumpleañero diferente todos los días, ¿verdad? Cantidad de cumpleañeros, 365. Cantidad de días en el calendario, 365. Completo. ¿Ves? Entonces, este concepto es de colegio, pero puede que se nos haya olvidado, ¿verdad? Entonces, a nosotros, vamos a ver, ¿cuál puse aquí? Bueno, puse un ejemplo de nulidad después de dar esos conceptos. ¿Ves? Aquí sería, bueno, aquí puse una transformación escrita ya en matriz para no congojarles más. Y si me dicen, ¿cuál es la nulidad? Ok, sería poner la matriz igualada a ceros. ¿Y se reduce? Sí. Ustedes saben que con cualquier software lo reduce. Ok, ¿qué dice aquí? Dice que X vale 0, que Z vale 0 y que Y vale, no dice, ¿verdad? Una fila se hizo de ceros. Entonces, Y vale T, con T en R. ¿Cómo queda la solución? Es el conjunto de todos los T por 0, 1, 0. 0 es X, esta 0 es Z y este 1 Y por T. Entonces, ¿ves aquí? Este es un conjunto solución. Ese es el núcleo de T. ¿Qué dimensión tiene? Lo genera un vector. ¿Qué dimensión tiene? 1. Entonces, a mí me pueden preguntar, ¿y entonces cuál es la dimensión de la imagen? Entonces yo me pongo a analizar, ok, si tengo una transformación que agarra de R3, como estoy viendo, ¿verdad? Me da resultados en R3, como me estoy fijando que sucede, la matriz 3x3. Ok, dice que la nulidad tiene dimensión 1. Este es 1, ¿verdad? Entonces, la nulidad es 1. El rango, la dimensión de la imagen, es 2. ¿Para que me sume? 3, que es la dimensión de R3. ¿Ves? Entonces no se pierde. Ahí nada más te fijas quién es el conjunto de salida, el primer espacio vectorial, ¿verdad? Y aquí les puse que es una recta, porque, ¿verdad? Siempre hay que estar analizando rectas, planos, por ahí. Esas son los ejemplos que normalmente trabajamos en R3. Vamos a ver aquí, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque hay un montón de vectores que van para cero. Entonces, muchos van a ser, les puse, todos los múltiplos de 0, 1, 0, ¿verdad? Ya encontré un vector distinto de 0. Ya con solo eso, pues ya sé que no es inyectiva. Piénselo como guste. Si aquí dice, bueno, yo hice la matriz y me dio una fila de ceros, eh, como usted lo quiera analizar, ¿verdad? El punto es que no es inyectiva. Aquí dice la imagen de T. ¿Cómo se averigua la imagen de T? Bueno, planteo la matriz igualada a ABC, aumentada. Se reduce, aquí no puse los pasos porque ya sabemos que se hacen en software, ¿verdad? Y llegas a este tipo de resultado. Vean aquí el detalle. X vale A, Z, ¿verdad? Vale menos 2A más B. Y no me dice, o sea, ¿verdad? No me da un valor explícito, no hay un 1 aquí, tengo un problema. Entonces, si yo quiero el resultado ABC, ¿quién es X, Y, Z? ¿Quién es la preimagen? Entonces, aquí yo veo que hay una fila de ceros, está esto de aquí, y lo que hay es una restricción entonces. Entonces, no es sobreyectiva, no siempre encuentro una preimagen, no encuentro aquí el valor de Y. Digamos que aquí al reducir no obtuve la matriz de identidad, es una forma de verlo. Tengo una fila de ceros y entonces lo que obtengo es una restricción. Este problema tiene solución si 2A menos B más C da diferente de 0. Perdón, da igual a 0. Sí, para que me dé 0 y 0 aquí a cada lado. ¿Ves? Esto tiene que darte igual a 0 para que esto tenga una solución.
Entonces, en los casos en que esta combinación es diferente de cero, de ahí no hay solución. Entonces, ¿quién era ABC? El vector que yo quería en la imagen, ¿verdad? Aquí un W, ABC. Pues hay algunos que no tienen preimagen, que la preimagen es como decir X, Y, Z. No encuentro preimagen, ¿por qué? ¿Para quiénes? Para los que 2A menos B más C da diferente de C. Por ejemplo, si yo pongo que la A vale 1, que la B vale 1 y que la C vale 0. Este vector aquí de imagen me da un sistema que no tiene solución, ¿verdad? Me queda aquí con ceros y aquí me da 1. Entonces no tiene preimagen, porque este es el planteo para averiguar la preimagen. ¿Ves? Entonces, quiero buscar preimagen, pero esta condición de ceros aquí y aquí diferente de 0 me da una condición que es obligatorio cumplir y si no la cumplo, entonces no tengo preimagen. ¿Ves? Eso ahí ya está escrito, pero bueno, para rayar de nuevo. Y entonces podemos decir que no es sobreyectiva, que hay ABC que no tiene preimagen. Un ejemplo es ese que les acabo de decir, el vector que tiene un 1 y un 0. Porque si coloco sus valores aquí, me da 1. Entonces me da un sistema que no tiene solución. Este vector no tiene preimagen. Vive en el conjunto de llegada, no tiene preimagen. ¿Quién tiene preimagen? Solo los que esta combinación de igual a 0. Y se preguntan qué es, qué tipo de cosa es. Es como decir un plano que pasa por el origen, ¿verdad? ¿Ves esta forma de 2a menos b más c igual 0? ¿Verdad? Parece un plano que pasa por el origen y tiene este vector normal 2 menos 1, 1. Entonces, ¿quiénes tienen preimagen? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la imagen de T? Ah, es como equivalente a un plano, que era un subespacio vectorial y era de dimensión 2. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de la imagen aquí? 2. Por aquí, por todos los caminos llegamos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos analogías. Entonces, tiene dimensión 2, puedes ver que R3 era el dominio, 2 más 1 es la dimensión de la imagen, la dimensión de la unidad, porque sabemos que esas expresiones equivalen a una recta y un plano. Los planteos a los que llegamos. Entonces, un plano tiene dimensión 2, entonces es la misma dimensión que la imagen. Una recta tiene dimensión 1, entonces su dimensión corresponde a la nulidad, ¿verdad? Eso es muy teórico, toda esta parte es como bastante teórico. Lo más práctico que puede entrar en el examen es como resolver esto, ¿verdad? Esto o resolver con la matriz y aumentar con ceros, por ejemplo. Lo otro que les iba a decir, no sé, denme un segundito. Muchísimas gracias. ¿Ves? Aquí tenés, si los dos espacios, el de llegada y el de salida, tienen la misma dimensión, entonces esto es equivalente. Es equivalente a decir que T es inyectiva o es lo mismo, lo que logré es probar que T es sobreyectiva. Básicamente, con las transformaciones lineales, el problemita aquí es quiénes tienen imagen cero. Si solo el cero tiene imagen cero, todo va bien. Y si un vector diferente de cero tiene imagen cero, todo va mal. Ya no es inyectiva la función y absorbe un montón, bueno, por lo menos uno en la dimensión del espacio vectorial. Como que no son idénticos. Los espacios V y W no tienen la misma dimensión. Si yo veo que la transformación no, digamos, si la transformación no es inyectiva, lo que no combina, perdón, que digo. Si la transformación es inyectiva, aquí 0 con 0, entonces todo va en orden, digamos, todo lo demás, los otros vectores de V, como que tienen una correspondencia aquí con todos los de W, y
decir que es inyectiva sale lo mismo que decir que es sobreyectiva, porque tiene la misma cantidad en dimensión V y W. Entonces es lo mismo buscar aquí diferentes y tener imagen diferente que buscar aquí un vector y buscarle preimagen, pues siempre le encontrás, cada uno tiene una diferente y demás. El problema es cuando un montón de este dominio de V se va para el lado oscuro y tiene imagen cero, porque entonces se lleva a infinitos, con solo uno que se vaya, se lleva a infinitos compañeros y entonces aquí, si la dimensión es igual, pues habrá alguien que el compañero se le fue para el otro lado, se fue con el cero, entonces no encuentra preimagen y entonces ya no es sobreyectiva. ¿Ves? Más o menos así va el asunto. Porque en estas transformaciones un vector se trae un montón más. Entonces, si tienen n y n, ¿verdad? De dimensión, decir que es inyectiva es lo mismo que decir que es sobreyectiva. Entonces es un teorema como muy bonito ahí para los espacios que trabajamos mucho, que el que más trabajamos es el R3 o el R2, ¿verdad? Más que todo el R3. Si T es inyectiva, si la imagen de 0 es 0 y cualquier otro diferente de 0 tiene imagen diferente. T es inyectiva si la dimensión de la nulidad es 0, es decir, solo el 0 va con 0, es otra forma de decirlo. Esta es otra idea que está en la presentación aquí resumida. T es inyectiva si la dimensión de la imagen es n, ¿verdad? Es completamente la dimensión del dominio, ¿verdad? Del espacio V. Y otro resultado ahí en la presentación, aquí es un dibujo para entenderlo, si tengo un conjunto linealmente independiente y aplico una transformación lineal, tengo un conjunto diferente de vectores que viven en otro mundo, pero son LI también. Entonces, si tengo una base en V, tengo una base para W, si tengo una transformación. Entonces, una base aquí me lleva a la transformación de la base, eso es una base también. Pero ahora sí para W. Aquí dice biyección, perdón, porque ya está escribiendo muy feo. Biyección quiere decir que una transformación es inyectiva y sobreyectiva a la vez, y nosotros lo vamos a analizar. Biyección es como tener la misma cantidad de elementos. Se puede definir una biyección, sí o no, de un espacio vectorial a otro. Entonces, si sí se puede definir una biyección, entonces tiene la misma cantidad de elementos. Ahora, ¿cómo vamos a traducir aquí los problemas? Nos van a decir cuáles son los espacios vectoriales. Entonces uno ve qué dimensión tiene, porque siempre trabajamos, por ejemplo, R3 y R3. Usted dice, ah, bueno, es el mismo. ¿La matriz será biyectiva? Bueno, si cada elemento tiene uno diferente. Pero entonces, ¿qué hago yo? Analizar la matriz. Y si el determinante es diferente de 0, sí hay una biyección. Entonces, tengo la matriz, le saco el determinante y que me dé diferente de 0, entonces hay una biyección. La transformación es biyectiva, el dominio tenía dimensión 3, el codominio también, y entonces el 0 iría con el 0 y cada vector tendría su imagen diferente. Cada vector una imagen diferente. Cada vector una imagen diferente. Y cada vector de W tiene preimagen. Cada uno tiene preimagen. Entonces hay una copia idéntica de V en W, aunque sean espacios diferentes, digamos. Si los dos tienen la misma dimensión, entonces, si encontramos una transformación lineal, pues ya. Nosotros lo que vamos a usar es que el determinante, esto del determinante, está sacando, me parece lo más sencillo. Me preguntan que si es invertible la transformación, que si sucede esto o lo otro, es con el determinante de la matriz, porque si vamos a hablar de ser invertible, de ser biyectiva, es de dos espacios que tienen igual dimensión. Entonces, la matriz va a ser cuadrada. La matriz cuadrada le puedo calcular determinante. Entonces, todo vuelve otra vez al tema de determinantes. Yo como que busco el tema que me parece que es más simple. Calcular un determinante es más sencillo, hasta de leer es más sencillo, porque sabes que es un proceso de numeritos ahí muy sencillo que
el proceso de Gauss-Jordan, que es reducir la matriz, sacar la inversa. No, digamos que ahorita es una transformación es biyectiva, si cumple las dos condiciones, es biyectiva si el determinante es diferente de cero, ¿verdad? Porque vamos a tener espacios con igual dimensión. Si es biyectiva se dice que la transformación es invertible, igual que en funciones. Y por eso aquí les puse con este símbolo que significa equivalente. La matriz es invertible, el determinante es diferente de cero, la transformación es biyectiva, la transformación es inyectiva también, la transformación es invertible. Entonces estamos hablando de t como una función y de t la matriz, y ambas tienen esa correspondencia. La transformación tiene una transformación de vuelta, la matriz tiene una matriz inversa. Entonces, en la práctica sería, nos dan una transformación, sacamos la matriz y le sacamos el determinante y ya. Podemos decir si es biyectivo o no. Y la otra cosa, que ya necesito mandarlos para la casa, perdonen, es está aquí, es un ejemplito. Una transformación, se saca la matriz, veo que es de R3 en R3, le saco el determinante. ¿Me dio cero? No. Entonces, ¿qué cosas puedo decir? Aquí todos los temas se mezclan. Que la matriz tiene inversa, que la transformación tiene una transformación inversa, que es de vuelta, ¿verdad? Es invertible. Que la transformación es biyectiva, es una función biyectiva. Que la transformación es inyectiva, que el cero hace pareja solo con el cero, la imagen de cero es cero y nadie más. Que la dimensión del núcleo, que le llamamos nulidad, va a ser que la dimensión de la imagen es 3. Ya todo lo que podemos decir depende de lo que me estén preguntando. La matriz inversa, o sea, la transformación inversa, la de vuelta, ¿verdad? La de volver. ¿Cuál es su forma general? Pues agarro la matriz de la transformación que me enseñaron, le saco la inversa y ya. Ok, así tengo la matriz de la transformación inversa. Y si quiero el criterio, eso por un X, Y, Z y ya está. ¿Me explico? Tengo un V, un W y ahora, como la transformación es biyectiva, y en este caso, bueno, que trabajamos dos espacios de igual dimensión, la pregunta sería, ¿es biyectiva? Bueno, se puede reducir a, ¿es inyectiva, sí o no? O bueno, solo el cero es el único que va con cero, o hay un montón que se filtran ahí. Estudiamos eso. Aquí cualquier cosa, vea, aquí podrías hacerlo de la transformación y cero y encontrar solo la solución trivial. Depende cuál materia dominas más. A mí me parece más sencillo con un determinante. Entonces, esta transformación tiene una compañera que es la transformación de devolverse. ¿Y cuál es la matriz de esa transformación? Si estuvieran leyendo ahí la presentación, sería sacarle la inversa. A la matriz de T, sacarle la inversa. Eso es. Y si quiero el criterio, lo pongo por un X, Y, Z y entonces se ve el criterio exactamente o la forma general de la transformación. Eso es todo y ya, yo les voy a dejar, voy a parar aquí, como el que nos ve, está en el grupo de Telegram, les mando el siguiente ejercicio a Telegram. Nada más lo voy a enseñar un segundito. Es este que está dando vueltas hace rato. Ahí nos despedimos.